Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. La energía o la falta de fuentes energéticas se ha transformado en un problema en la Argentina. Recientemente la Argentina tenía un excedente energético, ahora ha pasado a tener un déficit. Se está hablando, bueno, por algún motivo se nacionalizó YPF el año pasado. Pero al mismo tiempo, así como las perspectivas de corto plazo, Silvia, Mabel, son problemáticas, en el mediano y largo plazo la Argentina aparece como una posible potencia petrolera en un sector que se conoce como combustibles no convencionales, que son el famoso que ya hemos escuchado hablar del shale oil y shale gas, que es una forma de existencia de hidrocarburos que son más difíciles de extraer, pero que la Argentina tiene, según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, la tercera reserva mundial después de Estados Unidos y China, ¿no? No es poca cosa. No, para nada. Además, justamente ese petróleo y gas no convencional está cambiando la historia de Estados Unidos, que ha dejado de tener dependencia, por ejemplo, de los países tradicionales productores de petróleo en Medio Oriente y ha pasado a constituirse en un gran productor mundial, digamos, y comenzar la carrera del autoabastecimiento. Es una técnica interesante, polémica, pero por de pronto en la Argentina está trayendo a determinada inversión, no toda la que debería, pero por ejemplo empresas como Shell, que están enfrentadas al gobierno en una serie de temas, acaba de invertir bastante dinero en 3 localizaciones justamente en Neuquén para tratar de explotar el shale gas. Sí, porque precisamente este tipo de explotación tiene como característica requerir una cantidad de inversión considerable y por ende una necesidad de que sea el Estado el que tenga muy claras las reglas de juego y de qué es lo que pretende hacerse con un tipo de explotación de este tipo, con todos los riesgos que tiene y con toda, ciertamente, la polémica que desata. Bueno, hoy vamos a hacer foco precisamente en la cuestión energética y por eso está con nosotros un experto, Víctor Bronstein, ingeniero y director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Víctor, gracias por venir esta noche. Hablemos del corto plazo primero, ¿no? Salió hace poco un informe de YPF, balance de la actividad del 2012, como diciendo que la producción cayó, pero no tanto como se pensaba, ¿verdad? Esa es un poco la situación. Sí, Argentina está en una situación, más allá de YPF o no de YPF, está en una situación de declinación en sus yacimientos convencionales. Que esto no es un problema de Argentina, es un problema a nivel mundial. Incluso cuando vos hablabas bien de la problemática energética, es decir, en Argentina, porque como estamos en Argentina, vivimos la problemática energética en nuestro país, pero en el mundo se da esa problemática energética. Es decir, el año pasado, Alemania, por ejemplo, que apostó mucho a reemplazar las fuentes de energía tradicionales con energías alternativas, tuvo muchos problemas con sus instalaciones de energía solar y eólica por las condiciones climáticas que ocurrieron en el invierno pasado y tuvo que importar energía eléctrica de Francia que produce con energía nuclear a la cual Alemania dice que se opone, aunque todavía en su matriz energética el 25% de la energía eléctrica se genera con energía nuclear. Y además, no solo eso, tuvo que aumentar su dependencia del gas importado de Rusia y también tuvo que generar con fuel oil, como nos pasa a nosotros. Tuvo que importar fuel oil para generar electricidad porque tuvo esos problemas. Entonces, la cuestión es mundial, es decir, el mundo tiene 192 países, de los cuales solo 54 producen petróleo, y de esos 54 países que producen petróleo, solo 14 están en condiciones de aumentar su producción. ¿La Argentina está en esos 14? No, está en los 40. Está en los que no, claro. En los 40, es decir, de petróleo convencional. Sí. Es decir, podría entrar justamente, lo que hablaban ustedes muy bien antes en la introducción, es que la esperanza argentina es el shale, digamos, es decir, que da
una perspectiva nueva, que hasta hace unos pocos años no ocurría, pero en lo que es la producción de petróleo convencional, estamos dentro de los 40 que están en declinación. Y además Porque los expertos hablan de que el petróleo convencional ha llegado a un pico, ¿no? El pico hoy, Claro, el pico. que es como una Stock. curva, ya hemos pasado esa curva y estamos en una etapa de declinación, bueno, irreversible, porque la naturaleza tiene tanto dotación de hidrocarburos y eso ya estamos bien abajo en la curva del pico hoy. No, Todavía todavía el mundo nos está quedando sin petróleo, pero cada vez le cuesta más abastecer la demanda, es decir, y por eso el mundo a este nivel está en una situación en cierto sentido novedosa, porque tradicionalmente, por las características del petróleo, siempre el petróleo, cuando se empieza a producir, se produce en grandes cantidades y siempre sobró petróleo. Por eso la historia del petróleo es una historia cartelizada, digamos. Es decir, siempre, actualmente uno conoce el cartel de la OPEP, pero en la década del 30, la que se conoce como las 7 hermanas, un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Ashton-Carry en Escocia, se cartelizaron para definir el precio del petróleo, porque si no el petróleo cae a precios muy bajos. Entonces, ahora estamos en una situación novedosa. Por primera vez, la oferta de petróleo le cuesta seguir a la demanda. Y esto genera tensiones y la necesidad de ir a buscar o ampliar la frontera hidrocarburífera, ir a buscar petróleo de otro tipo. Digamos, el petróleo y el gas es el mismo, desde el punto de vista molecular, de las características Claro, físicas. antes de la posibilidad de que apareciera tecnológicamente expandir esas fronteras para buscar petróleo donde no se pensaba que había o que se podía sacar. Vos comentabas antes el tema de las energías alternativas, las energías renovables, como era aparentemente hasta hace unos años era el único horizonte posible del reemplazo del petróleo por energías alternativas, y vos bien dijiste además como esas energías renovables tienen otro factor que es los cambios climáticos que también están afectando los ciclos de vientos, de calor, de humedad. ¿Cómo se conjuga todo el mapa energético? Bueno, todo el mapa es complejo, pero algunas precisiones podemos dar. Por ejemplo, con la tecnología actual, las energías alternativas, renovables, etcétera, no pueden sustentar nuestra sociedad, nuestra sociedad de consumo. Es decir, en este momento, a nivel global, por ejemplo, para darle donde más funcionan las energías alternativas, que es en la generación de electricidad, a nivel global, la generación de electricidad a nivel global con energías alternativas es el 2%. Es decir, no mueve nada, digamos. Y a nivel global, la generación, la fuente energética más usada para generar energía es el carbón, con un 43%, que uno cree que el carbón es una energía del siglo XIX, digamos, vieja, que no se usa. Pero China se mueve gracias al carbón. El 70%. Miles de millones de toneladas. China, Alemania, por más que se hace la verde, el 45% de su energía la genera con carbón. Con carbón. El 25% con energía nuclear y el 15% con gas, que importa fundamentalmente de Rusia, y solo el 10% aproximadamente es con energías alternativas. Eso en la Argentina es muy verde, ¿no? Porque el carbón aquí es prácticamente... Claro, nosotros reemplazamos esa matriz, fíjate que si vos juntás Alemania 45 más 15 de gas, tiene un 60% de energía generada con combustibles fósiles. Y Argentina eso lo tiene todo en gas. Argentina justamente usa el 60% de su matriz energética. Sí, entonces... pasa por ahí. En general el 60% se genera con combustibles fósiles. Ahora, para la economía argentina es vital realmente dejar de importar combustible, porque esto es lo que ha alterado todas las cuentas. La desaparición, por ejemplo, del superávit fiscal que teníamos tiene que ver con la importación de combustibles. ¿Cuánto tiempo va a pasar y cuánta plata hace falta para que las explotaciones de gas no convencional y de petróleo no convencional se puedan poner en marcha? Vos, Víctor, calculabas que los costos de esos pozos son gigantescos. Hablabas de 10 millones a 14 millones de dólares por pozo. El costo por pozo es muy alto. Y además la característica del shale hace que uno tenga que estar perforando constantemente, porque la declinación de los pozos es muy rápida. El primer año pueden llegar a declinar un 60% la producción, al segundo año un 30% más, entonces al cuarto año el pozo se estabiliza en un 10% de la producción que tenía originalmente. Eso obliga un proceso constante de perforación. Lo que ocurre también es que este costo de 10 a 14 millones se da porque Argentina todavía no tiene, es una cuestión de escala, la logística como para abaratar costos. En Estados Unidos, lo que acá está costando entre 10 y 14 millones, en Estados Unidos cuesta entre 3 y 5 millones. Entonces, si uno logra desarrollar todos
estas áreas donde existe este recurso del shale, puede llegar a bajar sensiblemente los pozos, y creo que, por alguna información que tengo, que YPF apunta a eso, es lo que Galucho habla del sistema factoría, ¿no? Es decir, haces como una fábrica de pozos, ¿no? Interesante lo que señalaba Silvia, que Estados Unidos, que importaba antes gas digamos, del Medio Oriente, las mismas terminales que usaba para importar, ahora se están adaptando para exportar, y está cambiando, como vos señalabas, la geopolítica, de una geopolítica que estuvo vigente muchas décadas, en que, bueno, las guerras de Medio Oriente, el esfuerzo de Estados Unidos por asegurarse la provisión de petróleo fue clave en su política exterior. Eso está cambiando además los costos de la industria. De alguna manera hay industrias que están volviendo a Estados Unidos, que habían sido, digamos, puestas costa afuera en el famoso outsourcing de industrias, están volviendo porque ahora enfrentan unos costos energéticos que son mucho más interesantes que en otros países. Pero tenemos ahora, en la segunda parte del programa, me parece que podemos seguir, este tema es apasionante, y decir la pregunta que querés, Mabel, para el otro bloque. Los impactos civilizatorios, lo que estamos llegando a un agotamiento con la cumbre de la posibilidad del uso del petróleo en términos convencionales, también es la cumbre de hasta qué punto se puede seguir usando un modelo de desarrollo del que aprovechan solamente una poca porción de la humanidad y el resto padece las consecuencias. La idea sería si al llegar a este límite civilizatorio, si la opción es seguir tratando de preservarlo a como dé lugar, siguiendo con el mismo esquema de depredarlo, o pensar en esquemas civilizatorios distintos, que es claro que es muchísimo más complejo, pero esto es lo inmediato, por eso vamos a discutir sobre las cuestiones ecológicas, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida cuando volvamos con Víctor Bronstein y el tema de hoy, el futuro de la energía en la Argentina y en el mundo. Apasionante. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Banco Industrial, justo, el banco que necesitas. Los grandes cambios empiezan un día. Un día que agarrás la bici y la ciudad tiene un poquito menos de humo. Llegó el día. Somos muchos los que ya empezamos a hacer una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy estamos haciendo foco en la cuestión de la energía, el petróleo y las nuevas técnicas y las nuevas formas de petróleo no convencional que existen, y había quedado planteada la pregunta para nuestro invitado Víctor Bronstein. ¿Cómo, bueno, el planteo, digamos, de largo plazo realmente es el agotamiento de los recursos y la tensión entre el medio ambiente y las sociedades que demandan cada vez más, son cada vez más intensas en el uso de energía, ¿no? Claro, bueno, la pregunta que había dejado acá Mabel era clara, decíamos, tenemos que pensar tal vez en otro modelo civilizatorio, porque el modelo civilizatorio actual, que nace fundamentalmente con la modernidad hoy en el siglo XIX, es un modelo donde era la etapa en que podemos decir metafóricamente la Tierra estaba vacía, en el sentido que eran pocos habitantes, la cantidad de recursos era mucho. Entonces
el agotamiento, el límite de los recursos naturales estaba muy lejos, entonces uno los podía considerar infinito, no generaba una situación de contorno. En cambio ahora el mundo se ha llenado, es decir, con 7.000 millones de habitantes, si los recursos naturales empiezan a dar síntomas de agotamiento, y más allá que uno va encontrando tecnologías que nos permiten ir ampliando esa frontera, como es el caso justamente del que estuvimos hablando, es decir, en algún momento estamos ante un dilema en el cual tenemos que pensar en otra forma de civilizatoria, otra forma de desarrollo, de crecer. Es decir, podemos seguir creciendo, por ejemplo, que es la forma que habitualmente se utiliza para generar una sociedad más igualitaria. Tenemos que crecer. Y ahora, todos podemos seguir creciendo. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y consume el 25% de la energía del mundo. Si todo el mundo tuviera el American Way of Life, el mundo explota. Claro, es decir, ¿no? Entonces hay que, por eso coincido totalmente, que tenemos que Pero hay países como China que dicen, bueno, ahora lo siento, pero me toca a mí, digamos. Claro. Ustedes ya lo hicieron, ahora es nuestro turno y, no sé, arréglense ustedes y bajen ustedes, vendan sus autos, vayan en bicicleta, ¿no? Bueno, nosotros nos toca andar en auto, sí. Ahora nos toca andar en auto a nosotros. Puede ser, o si no hay que hacer eso, ¿viste? Como patentes pares o impares a nivel global, digamos, ¿no? Si quieren andar en auto, es decir, un día sí, un día no, porque justamente el gran problema, y en esto es la importancia que tiene el petróleo como fuente energética, que el petróleo en la matriz energética global se ubica, digamos, está primero, pero con un 35% de lo que es la matriz energética global. Entonces uno dice, bueno, hay otras fuentes de energía que yo puedo utilizar, pero la particularidad del petróleo es que los derivados del petróleo se utilizan en el 95% para el transporte, es decir, el mundo se mueve con petróleo. Sí. Entonces, sin petróleo se para el mundo, todo el proceso de globalización, todo el comercio, todas esas cosas se paran sin petróleo. Por eso es tan estratégico el petróleo, lo que decías vos antes, de las tensiones geopolíticas que generó a través de su historia, ¿no? ¿Y los biocombustibles no le das ninguna chance? No, sí, los biocombustibles tienen chances, tienen dos cuestiones. Por un lado, que es limitada la posibilidad de producción de biocombustibles porque compite con el alimento. Con el alimento. ¿Hay algunas ¿O alimentas autos tipo... o alimentas No, pero hay gente? especies distintas, Claro. como la jatrofa, por Claro, ejemplo, que sí. no compite con la alimentación, que podría... Eso es una opción, por eso uno va buscando opciones, Claro. pero igualmente no compite. Pero en la tierra, los suelos pero compite con el suelo. Tengo Claro, que hay que ampliar cultivarlos. mi frontera agrícola, Sí, claro. tengo que deforestar para eso, Por es supuesto. decir, genera otro Sí, tipo sí, de sí. problemas. Eso es por un lado. Después, desde el punto de vista, con algún dato más técnico, es que hay un elemento que hay que tomar en cuenta en el análisis que uno hace de las distintas fuentes de energía alternativas, que es lo que se llama la tasa de retorno energético, es decir, cuánta energía invierto y cuánta energía obtengo. En el caso del petróleo, más o menos convencional, actualmente esa tasa de retorno energético está alrededor de 30:1, es decir, que por cada unidad de energía, calorías, llamémoslo, que invierto, yo obtengo 30. En el caso de los biocombustibles, depende de cómo estén producidos, esta tasa es muy baja o incluso en Estados Unidos llega a ser negativa en algunos casos, porque ellos obtienen biocombustibles a partir del maíz con mucho fertilizante y riego artificial. Que entonces es un negocio de subsidio económico, pero desde el punto de vista energético al mundo no le conviene lo que está haciendo Estados Unidos. Claro, se gasta más energía en producir, una cantidad menor. Claro, porque tenés que sembrar, cosechar, transportar, todas esas cuestiones. Claro. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Incluso con el shale ocurre eso, porque con el shale, es decir, así como uno dice gasto más agua, gasto es más costoso, también es más costoso no solamente desde el punto de vista económico, es más costoso energéticamente. Todavía no, es muy difícil hacer estos cálculos de la tasa de retorno energético, pero se calcula que en el caso del shale, en vez de ser 30:1, sería 10:1, 8:1. Ahora, esta técnica que se llama fracking, entiendo que significa fractura hidráulica o extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, hay una controversia creciente en torno a esto. Se dice que el uso del agua y además se dice que provoca como microterremotos. Sí. Y ha habido algunos casos, etcétera. ¿Qué opinas de esta cuestión? No, bueno, en realidad es cierto, es una tecnología que, digamos, la fractura siempre en la industria del petróleo, incluso convencional, se utilizó, porque era una manera de extender un poco las raíces del pozo y eso le permitía obtener más por cada pozo
lograr llevar más petróleo a la superficie. Lo que pasa es que en el caso del shale, justamente, la característica del shale es que en realidad el petróleo y el gas que hay dentro de esa roca es el mismo, es petróleo y gas. Lo que ocurre es que está en unas rocas que por su porosidad y su permeabilidad están como encerrados las moléculas, entonces para que salga hay que romper la roca. Entonces se utiliza ese sistema de fractura hidráulica. Entonces hay que inyectar agua a alta presión. Después se pone un elemento de sostén que mantiene el camino como para que esas arenas que se utilizan y otros elementos, cerámicas, que permiten que entonces el petróleo y el gas fluyan hacia la superficie. Tiene un impacto ambiental, pero en este momento está bastante controlado. Lo que pasa es que cuando empezó esta técnica hace más de 20 años, casi 30, en la década del 80, en Estados Unidos, hubo casos en el que hubo contaminaciones. Y obviamente todo el petróleo, aunque sea el convencional, tiene impacto ambiental, eso no hay ninguna duda. Hay que hacerlo con cuidado y hay que regularlo muy bien. Es muy importante generar regulación respecto a eso, que por ahí en Argentina recién se está haciendo. Se está utilizando las regulaciones que existen en otros lugares del mundo. Pero acá Argentina hay que reconocer que tiene una ventaja, digamos. Estamos teniendo suerte, aparte de tener, digamos, tenemos un papa, tenemos una papa, reina. vamos a tener la reina, y tenemos el shale a una profundidad que la aleja del riesgo de contaminación de los acuíferos. En Estados Unidos, estas formaciones de shale están alrededor entre 500 y 1000 metros. Los acuíferos están alrededor de 300, 400 metros. Entonces, ahí si hay una pérdida, una fuga, puede contaminar. En Vaca Muerta, el shale está a 2500 metros. Entonces, está muy lejos de los acuíferos. Entonces, un peligro de contaminación a nivel porque se fugue algo de agua que tiene algunos aditivos, etcétera, es muy raro. Y en el tema del uso, porque la cantidad de agua que se necesita, de dónde se extrae, se reutiliza, hay fuentes, ¿cómo técnicamente? Bueno, eso ocurre también en el petróleo convencional. Uno cuando saca agua con petróleo y el agua la tiene que volver a la formación, la tiene que reinyectar. Esto ocurre en los últimos 20 años. Antes se tiraba a un río, a un mar y generaba problemas de contaminación graves. Después, ahora se tomó conciencia de eso y se reutiliza. El tema de qué se hace con el agua que se utilizó es un gran tema. Eso hay que regularlo. Yo no sé bien cómo lo están pensando las empresas que están en esto, pero es un tema que sí. Pero las cantidades de agua que se utilizan en el petróleo, digamos, las perforaciones tradicionales, verticales, versus las horizontales, difieren mucho. Sí, en el caso de la perforación horizontal, se necesitan inyecciones de agua monumentales. ¿Y dónde se obtienen? Porque bueno, entonces, ¿dónde saca el agua? Se obtienen a veces de ríos, pero igualmente, por más que sea mucho, si uno va al caudal de los ríos, no llega a ser tan significativo, digamos, ¿no? Puede ser muchísimo menos del 1% de un caudal del río. Pero son las cosas que hay que regular, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que tienen que ser muy transparentes. Tiene que ser muy transparente, hay que generar regulación, tiene que estar claro dónde se está sacando el agua, qué se hace con el agua. Entonces, en Estados Unidos, la EPA, ¿no? Es decir, que es la Agencia de Protección Ambiental, es muy rigurosa y ha generado todo un sistema de regulación. Y entonces hay estados donde, como es la característica de Estados Unidos, que cada estado genera su tipo de regulación, no es federal, pero ahora la EPA está tratando de generar un sistema regulatorio para todo sí, entre otras cosas ponerle precio al agua, ¿no? Porque si uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta el agua? Si el agua no es gratis, bueno, pongamos un precio al agua y fijarse entonces si es económico. Claro, porque el shale toma sentido, la tecnología ya estaba, lo que pasa es que un petróleo a $10 o a $20 no era económicamente factible utilizar esa tecnología. Ahora un petróleo a 90, 100 o $150 como llegó a estar, allí los números... Claro. Las inversiones cambian, ¿no? Eso obliga a pensar para qué querés la energía, porque también está para qué queremos energía, para producir qué. La energía la necesitamos y siempre hay un impacto ambiental en el uso de energía. El tema es para hacer qué cosas y para que satisfagan las necesidades de quiénes. No, pero ¿de quiénes es un tema? Está bien, pero de quiénes, más allá, sí, no estoy de acuerdo. Tiene que estar atado, porque si no... Sí, pero en general son las necesidades de todos. Digamos, nuestra sociedad se sustenta en 3 grandes flujos energéticos: alimentos, combustibles líquidos y electricidad. Sí, esos flujos son los que definen nuestra forma de vida, nuestra civilización. Sí, eso nos damos cuenta. Obviamente, alimentos no hace falta hablar, que es la energía para el cuerpo. Cuando se nos corta la luz, es decir, bueno, este programa dejaría de estar presente. Sí, no tendría sentido, digamos, sería una mesa de café esto, digamos, ¿no? Y combustible, fíjense, cuando tenemos problemas para cargar nafta, todos los problemas que nos genera. Es decir, el mundo se mueve, la sociedad se mueve con esos 3 flujos.
y más allá que estén bien o mal distribuidos, es decir, por eso te digo, coincido con vos que además hay un problema a veces de desigualdades justamente importante. Es decir, esto que hablamos de Estados Unidos, que con el 5% de la población consume el 25% de la energía, y si juntamos al primer mundo, a Europa, etcétera, ellos tienen, es decir, con el menos del 10 o el 12% de la población mundial consumen casi el 50% de la energía del mundo. Es decir, los países en desarrollo, es decir, consumimos por habitante mucho menos energía, es decir, tenemos mucha menor intensidad energética. Lo que se llama. Bueno, yo diría, en el minuto que nos queda, yo siempre pensaba en la bicicleta, ¿no? O sea, supuesto. hay que sacar la bicicleta y hacer nuestro pequeño aporte, por lo menos, bueno, sustituir un viaje en auto por una bicicleta, pero la industria de las bicicletas seguramente tiene un futuro promisorio. Sí, bueno, vemos cómo se hace, cómo se invierte, cómo Es se un problema, produce no, realmente la es un- bicicleta y cuánta energía usa. un problema central. pero eso que planteas es interesante porque justamente vuelve a lo que hablaba Abel antes del modelo civilizatorio, porque una de las cosas, nuestras sociedades actuales se hicieron en base a la energía barata, a la mano y segura que nos daba el petróleo. Ahora el petróleo, lo que seguro dejó de ser es barato, eso que planteaste vos, es decir, ya no va a haber más petróleo a $10, $20, porque el petróleo que necesitamos acá, como decía Silvia, de que son pozos de $10 millones, yo qué sé, va a ser un petróleo que nunca va a bajar de $100. Ahora, se acabó el petróleo barato, el petróleo no se acabó, pero lo que se acabó es el petróleo barato. Y se acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos, hasta el jueves que viene.